esta ocasión, que pues se llama encanecimiento de la población, pues una realidad que a todos nos va llegando poco a poco. Es el paso y el ciclo de la vida, ir encaneciendo de a poco. Entonces, bueno, lo que yo quiero plantear el día de hoy es, denme un segundito. Bueno, que el siglo XX fue un periodo de grandes avances tecnológicos y científicos. También experimentamos muchos cambios sociales, cambios culturales y políticos alrededor de todo el mundo. Aquí elegí algunas imágenes de, pues, situaciones sociales, de cultura, de música, ¿no? Hubo una revolución musical acá con los Beatles, la moda, pues se transformó. Todo el siglo pasado iba marcado, muy bien marcado por décadas la moda. Pues tuvimos la desgracia de la bomba atómica. En México vivimos lo que fue la Revolución Mexicana, la época de oro del cine mexicano, que pues tantos personajes y tanta producción nos regaló. El siglo XX pues comenzó el 1 de enero de 1901 y terminó el 31 de diciembre del año 2000. Este siglo fue llamado el siglo de la vanguardización. En este siglo tuvieron cabida pues lo que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la pandemia de la gripe española, la Guerra Fría. Estos fueron algunos de los acontecimientos más importantes del siglo. La Segunda Guerra Mundial, pues fue un conflicto hasta ahora el más grande de la historia, en el que participaron pues casi todos los países, incluso México mandó al famoso Escuadrón 201. Y bueno, ya pues fue un siglo que la verdad, como les comentaba, nos dio grandes producciones cinematográficas. En México pues vivimos todo lo que fue el siglo de oro, el cine de oro, ¿no? De artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix, el Indio Fernández, o sea, tuvimos mucha producción, hubo muchos avances tecnológicos en la parte cinematográfica, en la parte artística, muchísima producción artística y como les decía, también la moda, muy marcadas las décadas, ¿no? Tanto en ropa como en el cabello, la música, todo fue un siglo muy, muy activo. Y pues también un siglo en el que pudimos convivir con personajes de espíritu fracturado como Adolf Hitler y personajes muy espirituales como Nelson Mandela, que como yo les he platicado, pues es uno de mis personajes favoritos de la historia. También pues en este siglo fuimos viviendo de una generación a la siguiente. Aquí marqué las más trascendentales de este siglo, que en primer lugar tenemos todos aquellos que nacieron entre 1901 y 1924, que es la llamada generación GI, que eran los GI Jones o los GI Joes o GI Janes. Estos son jóvenes que hoy en día tendrían más de 100 años. Eh, Ellos fueron pues los jóvenes que participaron eh, en la Segunda Guerra Mundial y por eso es que se les conoció como los GI Joes, los militares estadounidenses. Como les digo, estos adultos, bueno, estas personas cuando llegaron a ser ancianos, que ahorita pues todavía tendremos por ahí alguno que otro GI Joe, fueron adultos frágiles, alcanzaron su mayoría de edad durante la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos pues participaron, entonces se volvieron autosuficientes, entendieron muy bien lo que es la adversidad. Ellos lograron tener niveles educativos más altos que la generación anterior. Esta generación de los GI respetaba, perdón, mucho a la autoridad, creían mucho en el apoyo comunitario, por lo mismo que experimentaron la guerra. Y era una generación, o fue una generación que vestían siempre muy elegantes, siempre trajes, vestidos. Después tenemos todos aquellos nacidos entre 1924 y 1946. Esta fue la generación silenciosa. También entre el público aquí tenemos algunos de la generación silenciosa. Estos adultos hoy en día tienen entre 79 y 99 años. A ellos les tocó enfrentar desafíos diferentes. Nacieron al término de la Segunda Guerra Mundial y vivieron en un mundo muy cambiante.
Cada vez las mujeres se iban incorporando más a las fuerzas laborales. La guerra propició que las mujeres se incorporaran pues a las filas, como enfermeras, como choferes, como espías, muchas mujeres espías en el tiempo de la guerra. En esta época, la población, pues casi todos gozaban de un empleo, empezaron a usar muchas tecnologías que se desarrollaron durante la guerra y que fue ayudando al progreso de los países. Gran parte de esta población refiere que su salud actual es de buena a excelente, y pues aquí tenemos a un muy buen ejemplo que es mi papá, él nació en 1930 y ahora a sus 94 años goza de una salud más que excelente. Después de esta generación, tenemos dos etapas de los baby boomers. La primera etapa de los baby boomers que va de 1946 a 1954. Estos adultos son hoy en día pues nuestros adultos mayores. Ellos están entre los 70 y los 78 años de edad hoy en día. Ellos les tocó disfrutar un estilo de vida pues no tan bueno como el de sus padres. Fue una generación que estuvo, aunque estaba más empoderada, pues sus hijos empezaron a requerir más apoyos, más ayuda financiera. Es una generación que por lo mismo, después de la guerra, pues decidieron, muchos de esta generación tenían pocos hijos, ya no se daban estas familias tan numerosas como antes. Y esta generación en particular enfrenta hoy en día mayores desafíos en la parte de salud. La segunda generación de los baby boomers, que son aquellos que nacieron entre 1955 y 1964, pues son los baby boomers más jóvenes. Hoy en día son nuestros adultos entre los 60 y los 69 años. Muchos de ellos están recién jubilados o están preparando su proceso de jubilación. Muchos de ellos pues están acercando ya a la categoría de personas adultas mayores. Son adultos mayores que tienen una mayor perspectiva sobre la vida, cuidan mucho más su salud, se involucran un poco más también con lo que es la medicina alternativa, les gusta colaborar con sus equipos médicos. ¿Por qué? Porque tienen más información, tienen más conocimiento de la salud. Estos adultos mayores de hoy en día, pues son los que ya utilizan internet, son los que ya tuvieron acceso a una mejor educación, tienen niveles educativos mucho más altos que las generaciones anteriores. Y bueno, también pues aquí en esta generación de los baby boomers más jóvenes, pues fueron muchos de los que vivieron pues en el happy, ¿cómo se llamaba? La época de los hippies, ¿no? Eran ay, se me fue el flower power, ¿no? Todos bien hippies. Yo tengo herencia hippie de ahí de una de mis tías que fue baby boomer. Bueno, no, ella fue como de los primeros baby boomers, pero bueno, una influencia muy, muy bonita. Tenían pues muy buena música, sobre todo. Aquí a Luis, que es amante de la música, sé que la música de los baby boomers le pudo haber encantado. Entonces, bueno, les voy a poner aquí un video. Acuérdense que les pido paciencia con mis comerciales porque no he sabido cómo quitarlo, pero bueno, veamos el video y ahorita continuamos.
Bueno, ¿qué les parece este video? Puras realidades, ¿no? Hay que mantenerlos en el seno de la familia, hay que proporcionarles medios para que tengan una mejor salud, invitarlos a ser más activos. Ay, perdón. Y bueno, pues vamos a continuar aquí. Como sabemos, el envejecimiento, pues es un proceso bioquímico, es un proceso universal, es un proceso individual. ¿Por qué digo que es bioquímico? Porque todo lo que va cambiando dentro de nuestro cuerpo, pues va a ir generando todos estos cambios en nuestra apariencia, en el funcionamiento de nuestros órganos. La parte universal, pues es porque todos vamos a envejecer. Si tenemos la fortuna de llegar a viejos, pues todos iremos pasando por este proceso. Y individual es porque todos vamos a ir envejeciendo, pero no de la misma manera. Incluso los miembros de una misma familia que comparten genes, pues van a tener cada quien su proceso de envejecimiento individual. ¿Qué va a influir en este proceso? Pues nuestro género, no envejecen igual los hombres que las mujeres, el medio ambiente en el que nos desarrollamos, nuestros recursos económicos, nuestro nivel educativo, la reserva cognitiva que tengamos, nuestra historia de vida, nuestra raza también influye en el proceso de envejecimiento, qué tan sanos o qué tan enfermos somos, qué tan dependientes o independientes somos. Nuestra psicología, nuestra psique, nuestra mente también va a influir mucho en nuestra manera de envejecer. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a afrontar mejor nuestros duelos. Recordemos que la vejez, pues, es una época de muchas pérdidas. También nuestro sentido del humor, nuestros círculos de apoyo, nuestra alimentación y nuestra actividad física. Todos estos son factores que van a influir en nuestro proceso de envejecimiento. Hay una infinidad de factores, entonces pues hay que ir tomando nota, ir anotando en cuáles debemos aplicarnos más, a cuáles le tenemos que poner más conciencia y pues con el objetivo de llegar a ser unos adultos mayores saludables, de llegar a tener un envejecimiento exitoso y a pesar de los achaques o del paso de los años, pues que sigamos manteniendo, como les digo, este sentido del humor y este gusto por la vida. Les voy a platicar ahorita de algunas teorías de envejecimiento que están divididas en las teorías biológicas, psicológicas y psicosociales. Recordemos que como seres humanos, pues tenemos tres esferas que son la física, la mental y la social, también la espiritual, que de esto pues trata mucho lo que es la tanatología. Ahorita me voy a enfocar básicamente en lo que son las biológicas, psicosociales y psicológicas. Como podemos ver, todos los efectos de envejecimiento son visibles tanto en el cuerpo físico como en la mente. Existen, como les digo, varias teorías que van a explicar por qué nuestro cuerpo envejece. La parte psicosocial, pues, trata de explicar lo que es la interacción de la sociedad con el adulto mayor. Y en la parte psicológica, pues nos vamos a enfocar más que nada a cómo las personas se adaptan a enfrentar las diferentes etapas de la vida. Tenemos aquí en primer lugar, pues lo que son las teorías biológicas. La primera, bueno, como les dije, es un proceso bioquímico, es un proceso complejo, produce cambios a nivel celular y molecular que van a ir afectando nuestra capacidad de funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo podemos resistir las enfermedades? Conforme más envejecemos, pues menos resistencia a las enfermedades vamos teniendo. La primera teoría de las que les voy a platicar es la teoría genética. Esta teoría nos habla de que hay unos códigos genéticos dentro de nuestro cuerpo que son los que contienen instrucciones ya muy programadas que van a ir regulando la producción y la muerte de las células. Esta teoría nos habla de que esta producción y muerte de las células pues es lo que va a ir determinando la esperanza de vida de cada persona. Los genes se activan o se desactivan dependiendo de la funcionalidad corporal de cada individuo. Por eso les digo que aunque con familiares compartamos genética, va a depender mucho del cuidado que cada uno de nosotros tenga, del desarrollo, o sea, son muchos factores
pero esta es la parte de la parte genética, que aunque compartamos genética con nuestros padres, pues igual yo mi envejecimiento va a ser muy diferente al de mi papá o al de mi mamá. Este estudio del genoma humano que es tan interesante, pues nos va a ir revelando más respuestas cada vez. Existe la teoría de los enlaces cruzados. Esta nos habla del ADN, que son el ácido desoxirribonucleico, y otras moléculas que van formando enlaces inapropiados. Este daño en estas moléculas y en las van cambiando pues nuestra manera de envejecer. Este tipo de problemas con las teorías de enlaces cruzados producen problemas como lo que son las cataratas y las arrugas. Entonces, bueno, creo que de las cataratas podemos salvarnos, de las arrugas pues depende también de nuestra piel, nuestra resistencia, ¿no? Pero pues es muy difícil llegar a viejo y no tener arrugas, a menos que recurramos a la cirugía plástica, ¿no? La recomendación aquí pues es cambiar a una dieta que no sea tan alta en azúcares ni carbohidratos, cambiar a dietas que sean menos harinosas, que tengan menos carbohidratos, y esto nos puede ayudar a enlentecer un poco el desarrollo de estos enlaces cruzados. Tenemos también lo que es la teoría por desgaste, y pues esta es que desgaste o desuso, pues es como se van acumulando en nuestros cuerpos productos de desecho, estos van a ir produciendo una disfunción molecular y orgánica. ¿Qué nos genera este tipo de desgaste? Pues factores como el estrés, el tabaquismo, el abuso del alcohol, tener una dieta deficiente, estar con mucha tensión muscular, todo esto nos va a ir intensificando el desgaste de nuestro cuerpo. Y bueno, pues son como que obvias las razones, ¿no? Si manejamos altos niveles de estrés, pues manejamos altos niveles de cortisol y esto pues nos va afectando en todos los temas de azúcar, de tiroides, o sea, sí hay que como que Hola, hola, controlar un poquito estos temas. Ay, me encantan los musicales. Ah, ya lo sé. También por este tipo, en esta teoría podemos hablar de lo que es la osteoartritis, que es una enfermedad degenerativa, también por el desgaste, también pues si somos, si tenemos sobrepeso, pues obvio que nuestras articulaciones se van a ir desgastando más rápido. Si somos personas muy deportistas, pues también se va a ir dando un desgaste más pronto. Entonces hay ¿Te que, acuerdas de la primera película? ¿cómo se dice? Con medida, ¿no? Nada con exceso. Las partes vitales del cuerpo se van desgastando y esto va alterando nuestra calidad de vida. Entonces nos va dando una mayor complicación, un mayor riesgo de sufrir enfermedades por este mismo desgaste que se va dando, pues por el transcurso de la vida. Existe también lo que es la teoría de los radicales libres, que Y va a abrir son muchas. radicales libres de oxígeno, son moléculas muy reactivas que causan daño corporal que se traduce en envejecimiento. El cuerpo en general, nuestro cuerpo va produciendo antioxidantes naturales que nos van ayudando a proteger al cuerpo de los daños causados por estos radicales libres. ¿Qué es importante en este caso? Pues consumir alimentos que tengan carotenos del tipo B, que son los pigmentos que le dan el color a las frutas y a las verduras, que nos ayudan a prevenir enfermedades del corazón, aumentar nuestras defensas, prevenir quemaduras del sol. Miren, si me ven aquí, yo ayer me quemé horrible, entonces ¿qué quiere decir? Que necesito comer más carotenos. ¿En dónde encontramos estos? Pues en el tomate, en las zanahorias, la calabaza, la yema de huevo, las espinacas, el pimiento rojo, que yo sé que a Maggie le encantan los pimientos. También importante consumir vitamina C y E para reforzar estas protecciones, sobre todo para proteger la piel. Es importante consumir aceites vegetales, nueces, semillas y vegetales de preferencia crudos. También existe lo que es la teoría inmunitaria. Esta nos va generando un envejecimiento por el declive, de nuestro propio sistema inmunitario. Esto, pues si se nos debilita nuestro sistema inmunitario, lo que va a pasar es que se incrementa la susceptibilidad a enfermedades autoinmunes.
como la artritis, que es muy común en adultos mayores, es muy común ver a adultos mayores con artritis reumatoide, con lupus eritomatoso, que esta, bueno, se diagnostica desde muy jóvenes, pero empeora mucho con la edad, infecciones y cáncer. Las personas adultas mayores pueden combatir estos efectos de declive. ¿Cómo? Pues aplicándose las vacunas anuales, muy importante la de la influenza, aprovechar ahorita que el sector de salud está aplicando vacuna de influenza, tétanos, y pues hoy en día la vacuna de COVID también es importante, sobre todo, y esto dicho por el cardiólogo de mi mamá, personas que tienen hipertensión, es súper importante que se vacunen contra el COVID y evitar en la mayoría la medida de lo posible, pues lo que es la exposición al humo y al polvo. Que en una ciudad como México, pues esto es un poco complicado, pero tratar de mantener, vamos a ir a vivir ahí donde está Imelda ahorita, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir con lo que son las teorías psicosociales. En primer lugar, tenemos lo que es la teoría de separación. Un anciano cuando se retira, o bueno, un adulto mayor cuando se retira, suele desapegarse de la sociedad y la sociedad suele desapegarse del adulto que ya está en retiro. ¿Por qué? Porque la misma sociedad no ve el beneficio en continuar interactuando con un adulto mayor. La salud y la cultura del adulto mayor tienen un peso muy importante en qué tanto pueden ellos seguir participando en la sociedad. Esta separación no tiene que ser obligada ni necesaria incluso. Son temas muy culturales, pero sí creo que todos deberíamos aprender desde ahorita, los que vamos en camino, a respetar mucho, a aceptar a los adultos mayores. Para esto, bueno, al final les voy a dar las recomendaciones de películas y de libros, pero sí es muy importante pues no olvidar nosotros principalmente como familia o como amigos a las personas adultas mayores, siempre incluirlas en nuestras actividades, en nuestros, pues en todo lo que hagamos, que ellos sigan jugando un papel muy importante, como lo decía el video, mantenerlos siempre dentro del seno familiar, porque tienen muchísimo que compartir con nosotros. Tenemos también lo que es la teoría de actividad. Envejecer con éxito tiene mucho que ver con qué tanto se mantiene activo el adulto mayor. La actividad va a promover el bienestar mental, social y físico del adulto mayor. Un adulto mayor que se sabe importante, que se siente importante, genera una gran diferencia en el mundo. Los adultos mayores suelen dejar de ser activos porque padecen de alguna discapacidad física o mental. Estos adultos hay que tener especial cuidado porque pueden caer en una depresión o desarrollar un estilo de vida poco saludable. Es muy importante que estos adultos mayores reciban apoyos adicionales. ¿Y de quién los van a recibir? Pues de parte de la sociedad. Existe también lo que es la teoría de la subcultura. Esta se refiere a crear vínculos con gente de su misma edad, con quienes comparten creencias, comparten hábitos, experiencias, expectativas parecidas. Em, Hay grupos de adultos mayores que tienen intereses en común. Hay grupos, mi papá, por ejemplo, participaba antes de la pandemia en el grupo de jubilados del sindicato de pilotos y tenían una convivencia muy agradable. ¿Por qué? Pues porque hablaban de los mismos temas, conocían los mismos lugares, conocían las mismas personas, amigos en común. Es muy, muy importante que sigan teniendo esta interacción con sus contemporáneos. En Estados Unidos existe lo que es la American Association of Retired Persons y tiene una membresía de más de 34 millones de personas. Eso creo que hace falta un poquito aquí en México, desarrollar este tipo de grupos, desarrollar estos tipos de apoyos, que haya más. Hay muchos centros de día, hay en Chapultepec, creo que se llama el Jardín de la Tercera Edad, que van y conviven gente del mismo grupo etario. Pues es importante promover este tipo de convivencia. Siempre, aparte de la convivencia intergeneracional que es tan importante, pues en la medida de lo posible, que puedan seguir compartiendo con sus pares.
Existe también la teoría del ajuste entre personas y ambiente. Aquí es igual, comparten sus competencias, comparten temas de salud, habilidades motoras, capacidades cognitivas. Un adulto mayor que tiene bien desarrolladas sus competencias podrá tolerar mucho mejor las demandas que le presente el mismo medio ambiente. Para esto, los terapeutas juegan un papel muy importante. Aquellos terapeutas que se dedican a terapia de estimulación cognitiva, aquellos adultos terapeutas que hacen terapia física. También es muy importante que evalúen muy bien, que analicen muy bien a su paciente, a su adulto mayor, para poder desarrollar de las terapias tomando en cuenta las capacidades del adulto mayor para que puedan planear sus actividades de una manera mejor y el adulto mayor no se frustre. Entonces, esta parte es súper importante. Y por último, en este grupo de teorías psicosociales, tenemos lo que es la teoría de estratificación por generación. Es muy parecida a la de subcultura, comparten situaciones similares. Aquellos que crecieron pues, durante la Gran Depresión saben cómo arreglárselas sin recursos, ¿no? Es saber que se sienten, que pueden permanecer dentro de su vejez porque están compartiendo con otras personas que están en su misma situación. Esto va a depender mucho de la cultura de cada país, de cada persona. Y como lo decía hace un momentito, pues también propiciar mucho lo que es la relación intergeneracional, poder pues hay muchos proyectos que son de que ahora hay muchos cohousings que viven los adultos mayores con jóvenes y comparten experiencias. Esta pues es una teoría interesante. A ver, permítanme. Ok, muy bien. Y ahora vamos a pasar con lo que son las teorías psicológicas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o que oí como un micrófono? ¿No? Cualquier cosa, si quieren hacer alguna pregunta, si la ponen en el chat, con mucho gusto lo revisamos al final. Las teorías psicológicas, pues nos hablan de la teoría del desarrollo de Erickson en el envejecimiento. Erickson nos habla de lo que son las etapas del desarrollo y en la teoría del individualismo de Carl Jung. En esta nos habla mucho de que en la vejez nos volcamos mucho al interior. Este tipo de teorías analizan lo que es el paso de las personas por las diferentes etapas de la vida conforme van envejeciendo. Para lograr un envejecimiento exitoso, pues es muy importante adaptarse y ir enfrentando los desafíos que cada etapa de la vida nos va ofreciendo, ¿no? Cada etapa de la vida tiene sus desafíos, tiene sus problemas, tiene sus retos a superar. Lo importante para llegar a un envejecimiento exitoso es pues tratar de manejar como normales todos estos cambios que vamos afrontando a lo largo de la vida, como lo es específicamente para las personas adultas, pues la jubilación, la muerte de la pareja, la pérdida de amigos, porque al momento de la jubilación pues dejamos de ver a los que eran nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo de todo el tiempo. Los amigos también, pues como les digo, es una época de muchas pérdidas, se empieza a perder amigos por muerte, porque se van a vivir lejos con los hijos. Y también pues muy importante, los problemas de salud, saber afrontar los problemas de salud, adaptarse a ellos, pues tomar cartas en el asunto. Si estamos enfermos de algo, pues ser muy dedicados a nuestros tratamientos, muy comprometidos, muy confiados de los médicos para poder llevar la enfermedad de la mejor manera. Para Carl Jung, él maneja mucho la teoría del individualismo y él dice que la vejez, pues es una etapa de la vida en la que se llega al desarrollo pleno de la personalidad. En la vejez, los adultos mayores suelen interiorizar mucho para repasar y revisar los logros de su vida, reexaminan sus creencias. Un adulto mayor que logra envejecer con éxito desarrolla esta capacidad de aceptar el pasado y aceptar sus capacidades físicas que van descendiendo cada vez más. Un adulto mayor que tiene un envejecimiento exitoso será aquel que acepte las pérdidas y que reconozca su propia muerte. Eh,
que se le trate de manera realista, con respeto, perdón, en temas de salud, que lo ayuden a manejar de la mejor manera posible este paso hacia la vejez y lo vayan auxiliando conforme se vaya deteriorando, conforme lo vaya necesitando, siempre, siempre respetándole su individualidad, siempre respetando sus capacidades y son capaces de hacer cosas que las sigan haciendo, no querer hacer todo por ellos. Esto es tratarlos con respeto hasta la medida de lo posible, ¿no? O sea, hay también adultos mayores que no aceptan que están envejeciendo, que no aceptan que necesitan ayuda, que no aceptan que van teniendo cada vez más dificultades para hacer algunas actividades y pues también de parte de ellos tiene que haber esta aceptación de la ayuda. Acá de Erickson les pongo aquí las etapas de desarrollo que pues empiezan, todos empezamos pasando por ser lactantes. Los lactantes pues necesitan la máxima comodidad. Para ellos, manejar la mínima incertidumbre es aprender a confiar en sí mismos y en los otros y en su ambiente. Un lactante mayor, pues que son cuando están empezando a caminar, empezar a controlar esfínteres, pues ellos trabajan por dominar su ambiente físico y van fortaleciendo desde aquí lo que es su autoestima. Después de ahí, pues pasamos a lo que es la etapa preescolar, que aquí pues ellos empiezan a manejar lo que es la iniciativa, empiezan a no imitar, empiezan a ser auténticos, empiezan a desarrollar su conciencia. En la parte escolar, pues vamos viendo eh, un desarrollo del sentido de la valía de la persona. En esta etapa, pues se van afinando todas las habilidades. Después, pues todos pasamos por la etapa adolescente, que pues ahí empezamos a tener problemas de identidad, empezamos a confundir nuestros roles, eh, eh, o sea, empezamos a ser conscientes de que nuestro rol en la vida es ser hijos, ser hermanos, ser estudiante, queremos ser atletas, queremos empezar a trabajar. Y la parte más importante en la adolescencia, pues es el rol de amigo. Es cuando empezamos a entablar todas estas relaciones de amistad que nos van a ir fortaleciendo a lo largo de la vida. Muchas veces los adolescentes pues se sienten con mucha presión social, quieren encajar a como dé lugar y pues por lo mismo es una época muy complicada. La adolescencia, pues yo creo que todos pasamos por ahí. Si tenemos hijos adolescentes y ya medio vamos saliendo de esta etapa, pues sabemos que es una etapa complicada del desarrollo de la vida, pero bueno, es una etapa necesaria, ¿no? Lo importante pues es salir de ella y no quedarnos ahí como chavorrucos estancados. También existen lo que son, pues luego el adulto joven, que es cuando empiezan a trabajar, empiezan a establecer sus compromisos personales con otras personas. Pues muchos en esta etapa empiezan a formar familias, empiezan como les digo, a trabajar, a hacer pues de sus compañeros de trabajo una familia, ¿no? Se establecen vínculos muy, muy fuertes en esta etapa de amistad. El adulto maduro, pues es aquel que busca la satisfacción mediante su productividad. Pues, un adulto maduro profesionalmente está satisfecho, se preocupa más por la familia, por intereses cívicos, y pues el adulto mayor, como les decía en la lámina anterior, se dedica a revisar los logros de su vida, a trabajar el enfrentar las pérdidas y pues se prepara para la muerte. Estas son las etapas de desarrollo de Erik Erikson. Y bueno, ¿cuáles son las actitudes que tomamos ante el envejecimiento? Hay concepciones muy diferentes entre países. Hay países que lo toman con más naturalidad que otros. A lo largo de la historia, pues la concepción de la vejez ha tenido también varios cambios. Hoy en día, pues experimentamos una mayor expectativa de vida por todos los avances médicos que hay, todos los avances tecnológicos, y también nos enfrentamos a un concepto que se llama viejismo. Ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. En algunos países, pues los adultos mayores son reverenciados, son fuente de conocimiento. En otros países, los adultos mayores se vuelven casi invisibles, ignorados por la población en general. Em,
Si hablamos que en los 1600 la expectativa de vida era de 35 años y la media de 16. O sea, creo que ya ninguno de los que estamos aquí escuchando estaríamos vivos si hubiéramos vivido en esa época. A finales de los 1700 se empezó a la población a preocuparse por este envejecimiento, empezó lo que es el término gerontofobia. Se empezaba a idealizar lo que es la juventud, pensando que los jóvenes eran aquellos que podían todavía enmendar el camino y ya los viejos pues eran gente que había rebasado la edad para la redención y dejaban de valorar su sabiduría. La vida laboral también cambió de una economía agraria en la que los adultos mayores eran pues expertos en trabajar los campos, las granjas, se transformó en una economía industrializada donde se valoraba mucho más a los trabajadores jóvenes. Los médicos consideraban todavía a mitad del siglo XX la vejez como una enfermedad incurable, siendo que la vejez pues no es una enfermedad, es simplemente una etapa de la vida. Entre los años de 1980 y 1989 se empezaron a enfocar estudios en problemas de envejecimiento, pero imagínense, o sea, hasta los 80, casi 90 se empezaron a hacer muchos estudios de envejecimiento y a manera más reciente es que se empezó a promover mucho lo que es el envejecimiento exitoso, el tener una población que envejece, pero que envejece sana e independiente. Y bueno, el término de viejismo no es más que la discriminación que se da a una persona por su edad. Em, Aquí vemos que existen muchísimos prejuicios. Dame un segundito. Existen muchos prejuicios en cuanto a los adultos mayores. Se les considera personas que son poco atractivas, que no son productivas, que carecen de inteligencia. A estos grados llega el viejismo. El viejismo genera un comportamiento destructivo e irracional hacia los adultos mayores. Devalúa las contribuciones que ellos pueden hacer a la sociedad. Es una forma más de discriminación, así como discriminamos por raza, por ideología, por identidad sexual. O sea, hay mucho tipo de discriminación, pues la discriminación a la vejez es esto, el viejismo. Eh, ¿De qué proviene este viejismo? De estereotipos y conceptos erróneos. Por ejemplo, creemos que los adultos mayores son gente ya con cero creatividad, que son asexuales, que están aislados de la sociedad, que están o viven en un estado de deterioro físico y mental, que se vuelven una carga para la familia, tanto carga en los cuidados como carga económica. Creemos que son personas que tienen una inferioridad biológica por el deterioro que presentan, que son seniles, este término de demencia senil que está tan mal usado, pues cuántas veces no oímos que la gente se refiere a sus adultos mayores como que, ah, ya está demente senil, o sea, y pues no, o sea, ese término hay que excluirlo de nuestro vocabulario. Los discriminamos porque no escuchan bien, porque están enfermos, porque están discapacitados, porque muchos de ellos efectivamente se vuelven un poco gruñones o son demasiado pasivos, pero pues esta es una condición y no es una razón para discriminarlos. Se les discrimina de la fuerza laboral. Muchos empleadores, perdón, empiezan ya ni siquiera a contratar gente que está cerca de la jubilación cuando pueden aportar muchísima experiencia a las empresas. Ya no se les dan créditos, ya no se les dan préstamos bancarios, o sea, se les ve como una carga social. Algunos profesionales de la salud consideran incluso que una persona adulta mayor, perdón, ya no necesita tanta evaluación o tanto tratamiento como un médico. Esto lo podemos confirmar pensando que hay bien poquitos geriatras, hay muy pocos médicos que se dedican a atender adultos mayores, hay muy pocas enfermeras geriátricas, son muy poco empáticos, es muy difícil encontrar un médico que trate
pues con tanta dignidad a los adultos mayores y esta es una triste realidad. Em, bueno, ¿y cómo podríamos nosotros darnos cuenta si somos culpables del viejismo? Aquí les voy a hacer unas preguntas para que ustedes vayan reflexionando. ¿Cuáles son sus propias actitudes ante el envejecimiento? ¿Se muestran intolerantes cuando tienen que convivir con un adulto mayor? ¿Les genera ansiedad tener que platicar con un adulto mayor? ¿En su historia existe algún adulto mayor que hoy les sirva de ejemplo? ¿Qué les enseñó? ¿Por qué le temen a a la soledad? Perdón. Este es también un miedo que tenemos de pensar que los adultos mayores son personas solitarias. ¿Sabes afrontar tus problemas de salud con madurez? ¿Sabes afrontar tu propia vejez? Estas son algunas preguntas que podemos hacernos para saber qué tanto discriminamos a nuestros adultos mayores o qué tanto nosotros mismos nos vamos a discriminar cuando lleguemos a esta etapa. Existe pues también lo que es la ansiedad por envejecimiento, temores y preocupaciones sobre la vejez, esta angustia que se puede presentar en adultos de edad madura e incluso jóvenes. Hay muchos jóvenes que le temen muchísimo a la vejez, ¿no? Y esto es porque pues no han sido bien orientados a convivir con los adultos mayores, a saber que es gente muy valiosa, que es gente muy sabia. Hay también pues mucha preocupación financiera, o sea, la vejez definitivamente, si no tuvieron un buen proyecto económico de retiro, pues iba a haber problemas financieros, estas preocupaciones financieras, pues obviamente van a generar ansiedad, por lo que es importante, pues los que estamos todavía en etapa laboral, pues ir creando un verdadero fondo que nos ayude a afrontar nuestra vejez. Hay muchas personas pues que no aseguraron una buena pensión, que no generaron un buen patrimonio y genera también mucha ansiedad en los adultos mayores el tener que depender de los hijos en materia económica. También existe mucha preocupación en la apariencia física, hay mucha preocupación también por el declive en la capacidad cognitiva, el interés en todo, o sea, estas cremas antiarrugas, de estiramiento, pues no existirían si no hubiera esta preocupación por parte de la sociedad por adquirirlas, ¿no? En los hombres, pues este temor a la calvicie, el que busquen cómo injertarse pelo a pesar del dolor que pueda generar estos tratamientos, pues esto nos habla de una ansiedad por envejecimiento. También intereses en temas de salud, dietas, ejercicios llevados al extremo, pues nos hablan de una ansiedad por envejecimiento. Entonces, pues es un proceso, es una etapa de la vida y hay que aceptarla como viene, con cuidado, por supuesto, pero sin llegar a extremos que nos puedan generar problemas más grandes, como son, pues, querer afrontar problemas estéticos por medio de cirugías o de llevar al extremo lo que es el ejercicio, las dietas, porque pues también esto a una persona adulta mayor la puede lastimar más que beneficiar. Y bueno, ¿cuáles son algunas actitudes culturales en cuanto al envejecimiento? Pues aquí les puse algunas culturas, como son los afroamericanos, que ellos juegan un papel muy importante en la familia, ellos están a cargo de los nietos, los adultos mayores en África son considerados como sabios, consideran un triunfo llegar a la vejez, es para ellos un logro personal, demuestra fortaleza, fe y los recursos que tiene cada persona. En la cultura asiática, pues respetan mucho a los adultos mayores. Ellos creen que los hijos están obligados a cuidar de de sus padres, sobre todo el hijo primogénito. Los asiáticos son como muy curiosos, de repente solo tienen un hijo, ¿no? Los chinos sobre todo. Los hijos recurren a sus padres para tomar decisiones importantes. Los adultos mayores muchas veces siguen siendo quienes toman las decisiones importantes en familia. Tienen un gran peso dentro de la familia. Los adultos mayores son respetados por su longevidad y vaya que la raza asiática es una raza longeva. Los valoran mucho por su sabiduría y se espera que la familia cuide de ellos sin cuestionamiento alguno.
En la parte europea, los europeos pues son más distantes, son más fríos, ellos manejan una intimidad a distancia y muchos adultos mayores en Europa pues suelen vivir solos o suelen mudarse a estas casas de cohousing con contemporáneos o ahora que están en Dinamarca, esta parte de los cohousings con jóvenes. Pero sí son familias como que más independientes, no son tan muéganos como los latinos. La parte latina, pues para nosotros los latinos la familia es súper importante. Hay familias que viven pues todos en la misma casa, ¿no? Las familias muéganos. Hay muchas familias pues que comparten el espacio, ¿no? Tiene cada quien su espacio dentro de un mismo terreno, pero pues al final están todos ahí. Em, los adultos mayores que ya no pueden cuidarse por sí mismos, pues suelen mudarse a vivir con alguno de los hijos. Consideramos los latinos que la vejez pues es una etapa en la que se debe de disfrutar todo lo que se ha logrado a lo largo de la vida. Y bueno, esta foto me gustó mucho porque muestra como adultos mayores de todas las razas. Y tenemos que hacer la diferencia. ¿Cómo podemos hacer esta diferencia? Pues informándonos, aprender a escuchar a los adultos mayores con mucha paciencia, con interés genuino. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de todo lo importante que tienen para compartirnos. También es muy importante que escuchemos sus preocupaciones, que los acompañemos, hacer la diferencia en sus cuidados, hacer la diferencia al final de sus días. Tenemos que ser compasivos con quien alguna vez cuidó de nosotros y creo que nuestro tiempo y nuestro acompañamiento es el mejor regalo que les podemos dar. Em, bueno, aquí les tengo una película, una recomendación que se llama Todos están bien y este tiene que ver con la teoría de psicológica, esta de que los adultos mayores los aíslan. No se las voy a contar mucho porque luego me regañan de que ando spoileando las películas. Pero bueno, es un padre que vive solo, es viudo, los hijos, pues en Estados Unidos se suele mucho decir que cumplen 18 y ya son harina de otro costal, ¿no? Y pues esto pasa mucho de que los hijos se van a estudiar a otros estados, hacen sus familias y nunca más regresan a visitar a los padres más que en Thanksgiving, ¿no? Una vez al año y eso sí pueden. En esta película, pues es Robert De Niro, es un papel maravilloso. Él va a buscar a sus hijos porque pues él tiene como que esa necesidad de verlos. Ellos le rehuyen, se esconden de él, tienen muchos secretos de familia. Es una película bastante interesante que habla de este tema del aislamiento de los adultos mayores. Y les traigo aquí dos recomendaciones de libros. El primero, pues es como para repasar todo esto que es la historia del siglo XX, en donde casi todos nosotros crecimos, nacimos, disfrutamos. Está esta trilogía de Ken Follett que se llama The Century. Son tres libros muy interesantes. El primero se llama no, La caída de los gigantes es el primero. En este libro se cuenta la historia novelada, muy bien novelada, de lo que fue la Primera Guerra Mundial. El segundo libro es El invierno del mundo. Aquí relata lo que es la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y El umbral de la eternidad nos habla de lo que es la Guerra Fría. Todo esto narrado en familias de diferentes países, pero cómo van evolucionando las familias a lo largo de este siglo, ¿no? De historia. Son familias americanas, italianas, inglesas, pues familias de todos los países que participaron en la guerra, cómo vivió cada país el concepto de la guerra. La verdad es que son libros muy grandes, muy largos de leer, pero muy interesantes. Yo se los recomiendo muchísimo. Y este de Gustavo Rodríguez es un autor peruano. Este lo acabo de leer, lo terminé de leer ayer antier porque quería recomendarlo y no podía recomendarlo si no lo terminaba. Pero es un libro súper interesante es una tragicomedia. Quizá muchos no van a estar de acuerdo con lo que pasa al final, pero es una novela que narra muy bien lo que es la vejez, lo que es la vejez en aislamiento, lo que es la vejez patológica y lo que es la vejez dentro de la cultura
de vivir toda con sus pares, la de la subcultura, perdón, la teoría de la subcultura. Retrata de manera magnífica en este libro y cómo el punto de encuentro de todos pues es la cuidadora. Y a mí me pareció muy interesante, se los recomiendo mucho. Se llama Cien Cuyes. Y bueno, pues si alguien lo lee y lo quiere comentar después conmigo, con todo gusto. Y bueno, pues por hoy les doy las gracias. Aquí está la bibliografía de la presentación y se las comparto por ahí en el grupo. Muchas gracias. Déjenme dejar de compartir por aquí. Y listo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Dile algo. Muy interesante, Claudia, muchas gracias. Todo esto nos ayuda para que a nuestra edad ir todavía caminando pues con dignidad y con todo lo que se debe de caminar, ¿no? Así es, tía. Pues qué gusto Ujú. que les gustó y que, pues sí, creo que es información importante que todos debemos ir conociendo y no, es un tema, pues, de repente los títulos que creo que le pongo a mis pláticas son como de, ay, pues es que de qué va a hablar, ¿no? De la muerte y del dolor y así, pero pues son temas de los que se tienen que hablar abiertamente y ir teniendo información es mucho más productivo para nosotros, para irnos preparando mejor. Muchas gracias, tía. Claro que sí, muchas gracias, Claudia. Acá, y muchas gracias, Imelda, a ti también por conectarse y pues me da mucho gusto verlos aquí en la pantalla. Bueno, pues ahora la Clau, siguiente. yo también quería decirte que muchas gracias. Estuvo muy bien tu presentación, Ay, muy Lourdes, útil, ¿qué como tal? siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo Qué están? gusto verte. Como siempre, la verdad, muy bien preparado el tema, muy conciso, muy útil. Ya hace un buen rato que no había podido conectarme, pero la verdad es que sí es una joya todo lo que nos preparas. Y pues muy importante porque nos quedamos para allá, ¿no? Tenemos que empezar a prepararnos y tenemos que empezar a crear todo eso precisamente que requerimos para estar bien cuando llegue ese momento, ¿no? E ir Así es. aceptando pues también el paso de los años, ¿no? Mientras por otro lado yo veo, por ejemplo, algunas de mis compañeras, etcétera, que están más preocupadas porque si la arruga y no la arruga y que si me pongo Botox o qué hago. Digo, a lo mejor yo estoy preocupada porque esté bien de salud y esté haciendo ejercicio para que me mantenga bien la columna, los músculos. Entonces, como que cada quien, como dices tú, tiene una perspectiva distinta de lo que es envejecer, ¿no? Pero de que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, mientras más pronto lo aceptemos y mejor preparados estemos y más nos estemos cuidando, creo que podemos aspirar en la medida de lo posible a estar mejor. Así Pero sí, es. súper interesante. Y yo sí Ay, muchas creo gracias. que esta teoría de convivencia de diferentes edades es muy enriquecedora. O Ujú, sea, ya sea incluso edades aún más grandes de las que uno tiene, ujú. ¿no? O de gente más joven. Yo creo que esa mezcla de edades siempre enriquece. Esas perspectivas siempre son muy valiosas. Pero no hay como tener a tus amigos de tu edad con los que te puedes acordar de tu época y de tus cosas. O sea, estoy de acuerdo contigo. Que Pero muy comparten los bonita la mismos gustos plática. musicales y todo, ¿no? Claro, claro. No, y Entonces, dijiste una tienes palabra razón. clave, una palabra muy importante que es aceptación. Definitivamente aquí la palabra más importante de todo esto es aceptación y también creo que agradecimiento por lo que todo nuestro cuerpo nos ha dado, por lo que está por darnos, siempre y cuando lo apapachemos y lo tratemos, como dices tú, cuidando nuestra salud, cuidando nuestra alimentación. Muy importante evitar la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, que eso ocasiona muchos problemas en los adultos mayores. Entonces sí es importante mantenernos activos, hacer ejercicio con un poquito de peso y pues Sí, tratar de caray, es cuidar nuestros importantísimo. músculos. Sí, exactamente. Sí, porque todo el mundo se preocupa por los huesos, pero la verdad es que los músculos como que no los tomamos tanto en cuenta. Y Ujú, y la verdad, yo sí veo que hay una diferencia importante. Lo veo también con gente de mi generación, entre los que tienen una vida muy sedentaria y los que a veces bueno, tratamos de hacer lo más que se pueda de ejercicio y etcétera.
sí veo la diferencia en el rendimiento. O Ujú, sea, en lo sí. que pueden hacer, en lo que no pueden hacer, yo comparo y digo, bueno, yo todavía puedo subir escaleras, me pongo algunos retos, digo, todavía creo que puedo hacer esto, puedo hacer el otro, caminar mucho, en fin. Y hay gente que conozco que a lo mejor está caminando 20 minutos y ya no puede más, Ujú. porque no están acostumbrados. Entonces, mantener buenos hábitos creo que es esencial. Yo me llevo de tarea el dormir más, porque ahí es de donde cojeo. Así duermo poco, necesito dormir más para recuperarme. Pero pues bueno, siempre es importante revisar y yo creo que esta guía que tú nos das es de verdad muy valiosa. Es que muchísimas gracias, Claudia. Muy padre No, la gracias. presentación. Gracias a ti, Lourdes. Gusto en verte. Bueno, pues les agradezco mucho. Ya la siguiente va a ser para fin de año. La voy a hacer creo que antes de las posadas, porque si no ya nadie me va a hacer caso. Ay, y quiero cerrar el año con un tema le estoy poniendo, todavía estoy pensando el título, pero va a ser un poco de vitaminas emocionales para cerrar bien el año y empezar con todo el 2025. Pues les mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Aquí Betty, perdón, me puso, gracias por compartir tus conocimientos. Claudia, me enfrento ahora con la discriminación laboral, asunto que lamento por no poder compartir como me gustaría. Lo que he aprendido enriquece la presentación. Sí, definitivamente en México también se da mucho, Betty, tú estás en Guatemala. Acá también hay mucha discriminación laboral. Ya, pues yo ahorita tengo 51 años y me da miedo que me corran porque creo que ya no voy a encontrar trabajo en otro lado por la edad, ¿no? No tanto por mis capacidades, porque yo sé que tengo mucho que dar, pero sí la edad, es muy triste que los empleadores estén ocupando más a la generación millennial y no es por hacerlos menos, pero no tienen el compromiso que tenemos pues los generación X, los baby boomers que todavía están en la fuerza laboral. O sea, la verdad es que sí, las empresas creo que se pierden de mucho al irse por edad. Y creo que lo hacen mucho por el tema económico, ¿no? Porque pues les sale más caro contratar a una persona que está cerca de la jubilación en cuanto a los beneficios sociales que a un joven que le ofrecen muy poco sueldo, pero pues al final la experiencia que pueden aportar los adultos mayores, bueno, los adultos es invaluable, ¿no? Y creo que sí hay mucha pérdida ahí en discriminar de esta manera. No, no saben, ¿me escuchas? Sí, Hola, hola, ¿qué tal, Claudia? hola, ¿Y Betty. qué tal a todos los que están participando? Eso que tú dices es muy cierto y no saben las empresas el valor que tenemos como experiencia de la que pudiéramos ser mentores de esos otros jóvenes que no tienen el compromiso, como bien lo dices tú, la constancia, la tenacidad que necesitan para formarse laboral y profesional y personalmente. Entonces, yo estoy en la etapa de la transición y de la etapa del reinvento. Estoy reinventándome con lo que sé, qué puedo hacer ahora para seguir produciendo y seguir manteniendo mis pensamientos, mi mente, mi psiquis caminando y manteniéndola saludable, como bien mencionas tú. Es correcto, sí. Pues espero, Betty, que tu transformación y tu búsqueda de una actividad nueva que puedas hacer con tanta experiencia laboral que tienes, con tanto compromiso, con tanta entusiasmo que tienes todavía, pues que logres encontrar algo que te llene Gracias, mucho. Claudia. Gracias. El año entrante te cuento cuántos años tengo entonces. Bueno, me parece muy bien. Yo te Gracias, recuerdo, siempre jovencita, gracias. hermosa, sonriente, a ti y a Tan toda tu linda. familia. Les mandamos un abrazo Gracias, desde México. gracias. Un gustazo. Cariños a todos Igualmente, allá por México. Hasta luego. de tu parte, hasta luego, Betty. Adiós. Bueno, pues les mando un abrazo, un beso y mis mejores deseos. Nos vemos pronto.